Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a este conversatorio sobre la elección de la mesa directiva del Congreso para el periodo 2023-2024. Evidentemente, esta elección anual concita el mayor interés en la ciudadanía por las implicancias que puede tener en el escenario político nacional. Hoy sabemos que existe la probabilidad de que se dé un resultado que en los hechos se había negado y que luego también en los hechos se ha confirmado. La lista encabezada por el congresista Alejandro Soto de Alianza para el Progreso goza de la compañía antes negada y ahora confirmada de un miembro de Fuerza Popular, junto con otro de Perú Libre. Asimismo, la presencia de Avanza País sorprende porque se suponía que el grupo parlamentario liderado por José Williams jamás haría amigas, por lo menos con Perú Libre. Son cosas de la política, mejor dicho, son cosas del cálculo político. La bicefalía orquestada para esta ocasión entre Fuerza Popular y Perú Libre nunca se deshizo y coincidió con ese deseo casi imperturbable de Alianza para el Progreso de intentar siempre la presidencia de la mesa directiva del Congreso, o en el peor de los casos de tener solo una de las vicepresidencias. Esto mismo pasaría con Avanza País. Ayer, a estas mismas alturas de la noche, dudábamos, teniendo en cuenta la proyección de la votación, que se presentara otro grupo. Pero en horas de la mañana de hoy se inscribió una segunda lista en la que confluían, extrañamente, Acción Popular, Perú Bicentenario, Cambio Democrático y el Bloque Magisterial. Es decir, fórmula que dejaba reducidas las posibilidades de apoyo a la lista 1, que parecía contar con el apoyo de Valdemar Cerrón. El margen de diferencia inicial es pequeño. La lista 1 parte con 52 votos y la lista número 2 con 42. Aproximadamente hay 26 votos en disputa. En este estado de cosas debemos dejar en manos de los expositores de esta noche dos probables escenarios. Uno, en que la votación se puede inclinar masivamente a favorecer a la lista 1, y otro en el que el voto revele una actitud dubitante de los grupos que no están representados en las listas. No es imposible que se pase a una segunda vuelta. Pero esto no debe ser yo, sino nuestros expositores, quienes echen luces sobre las características e implicancias de la elección en referencia. Como ustedes no ignoran, tanto el doctor Guillermo Haro como el doctor José Oviedo gozan de una significativa ubicación en el desarrollo de diversos temas parlamentarios, uno de los cuales, y solo uno, es el que nos reúne hoy. Ambos han desarrollado una larga y proficua labor en el Congreso del Perú. Después de haber dejado el Parlamento, siguen en la procura del fortalecimiento de la institución central de la República y de la democracia. A ellos les agradezco de antemano por la calidad de sus exposiciones y a ustedes por haber aceptado la convocatoria. Soy Arturo Landaure González, gerente general de Oviedo Landaure Consultores, y les reitero mi más cordial bienvenida. Le voy a dar el currículum del doctor Guillermo Haro Echegaray, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios concluidos de maestría con especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad José Carlos Mariátegui, con más de 30 años de experiencia en la Cámara de Diputados, Congreso Constituyente Democrático y Congreso de la República. Profesional con experiencia, activo, responsable, con manejo de grupos humanos, que ha desempeñado diversos cargos jefaturales y funcionales en el Parlamento Nacional. Su experiencia especializada en el Parlamento, redactor legislativo en la Cámara de Diputados en el Servicio Parlamentario, asimismo especialista parlamentario y secretario técnico en comisiones ordinarias, investigaciones y de control político en el Parlamento Nacional. Desempeñó por 15 años como secretario técnico especialista en los temas parlamentarios y constitucionales en las comisiones de levantamiento de inmunidad parlamentaria, subcomisión de acusaciones constitucionales y comisión de ética parlamentaria. Igualmente, como especialista, asesor en temas de procedimientos parlamentarios a la Dirección General Parlamentaria y a la Oficialía Mayor del Congreso de la República.
Asimismo, se desempeñó como jefe de la jefatura del Departamento de Comisión del Congreso de la República, expositor y docente permanente en el Congreso de la República y en instituciones regionales y locales en temas procedimentales, parlamentarios y constitucionales, así como también en universidades públicas y privadas del país. De igual modo, desempeñó la función de consultor y asesor del Gabinete de Asesores del Ministerio de Educación. Actualmente labora como asesor y consultor independiente en asuntos vinculados a temas constitucionales y parlamentarios y escribe artículos de análisis sobre esta materia. Dejo con ustedes al doctor Guillermo Haro. Adelante, doctor. Buenas noches, Arturo. Muchas gracias una vez más por la invitación que siempre gentilmente me realiza para tratar estos temas vinculados al Parlamento, al derecho constitucional y a la actualidad política. Bueno, el tema de hoy que nos convoca es referido a la elección de la nueva mesa directiva del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024, ¿no? Y creo importante señalar de manera inicial que debemos hacer referencia, antes de entrar ya al análisis propiamente de las implicancias que esta elección de la mesa directiva puede tener o podría tener en el escenario político nacional, aproximarnos un poco al procedimiento parlamentario que establece el reglamento del Congreso de la República respecto a cómo funciona la elección de la mesa directiva. Se escucha, se comenta, la prensa habla sobre la mesa directiva y la opinión pública también opina sobre el particular. Pero, ¿qué es la mesa directiva? ¿Cómo está conformada? ¿Cómo se integra? ¿Cómo se elige? ¿Cuáles son sus funciones y atribuciones? Entonces, yo quisiera tomarme unos minutos para un poco aproximarnos, como decía, al tema de la mesa directiva y hacer referencia a este aspecto importante del procedimiento parlamentario. Entonces, decir que mediante un decreto de presidencia, el decreto 000522, 2022-2023, presidencia del Congreso de la República, se convoca, ¿no?, a elecciones para la mesa directiva del Congreso de la República para el periodo 2023-2024. ¿Quién convoca? El presidente del Congreso, el actual congresista Williams, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es este procedimiento, ¿no? Este procedimiento, ¿de qué partes está conformado? Hay una fase previa de elección, que es la convocatoria de elección vía decreto a la que estoy haciendo referencia. Luego la presentación de las listas de candidatos, lo cual se puede hacer hasta 24 horas antes de la realización de la elección de la mesa directiva, lo que ocurre en los días 26 de julio de cada año, por lo que la inscripción de las listas de candidatos a la mesa directiva pueden formularse hasta 24 horas antes, vale decir, hasta el 25 de julio. En este caso, la convocatoria para la elección está dada para el día de mañana 26 a las 10 de la mañana y hoy a las 10 de la mañana, 24 horas antes, cerró la inscripción de listas. Bien, luego hay una publicación de listas que se hace en la pared, en el mural de Oficialía Mayor, que es parte de la formalidad. Y después entramos a lo que es la elección propiamente dicha, la que se va a realizar el día de mañana. Entonces, lo primero es el desarrollo del acto electoral. Se pasa lista para determinar cuántos congresistas son los concurrentes, cuántos están de licencia, cuántos son inasistentes, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque esto se va a ver reflejado en la votación en la medida en que es un congresista, un voto. La elección es de manera presencial. En estos casos, y lo dice el propio decreto de convocatoria, no va a haber virtualidad. Los congresistas que van a participar de la elección van a tener que expresar su voto en cédula
de votación. Luego viene la juramentación del cargo una vez elegido. Pero, ¿qué sucede en el interín? ¿Cuántos votos se necesitan para que una lista sea ganadora? Por ahí escuchaba que se hacía referencia o se mencionaba que debiera existir una votación calificada, o algunos mencionaban que debía ser la mitad más uno del número legal de congresistas, vale decir 66. Esto no es así. La mayoría necesaria para la elección es la mayoría simple del número de congresistas concurrentes a la sesión de elección de los miembros de la mesa directiva. Vale decir, de los 130, podría haber varios de licencia o inasistentes, y sobre ese número es que se va a calcular la mayoría simple. Otro tema importante que también se comentaba y me preguntaban era sobre la reelección, si era posible que un miembro de la mesa directiva saliente pudiera postular al mismo o a otro cargo en la próxima lista a elegir. Y sí, es perfectamente posible, y lo tenemos próximamente con el caso de la congresista Lady Camones, ¿no? Que incluso llegó a ser presidenta del Congreso de la República. Ella venía de una vicepresidencia anterior con la congresista María del Carmen Alba. O sea que es perfectamente posible que un congresista pueda ser reelecto en el mismo cargo o en otro cargo en la siguiente elección. No habría ningún problema en este caso. ¿Ok? Hasta ahí estaríamos con el procedimiento de elección. Mencionaba la juramentación posterior, y luego de ello el presidente del Congreso, a través de la Oficialía Mayor, comunica a todas las autoridades constitucionales, ¿no?, que se ha producido la elección y que ha sido elegida la lista conformada por los congresistas que han sido electos formalmente, ¿no? Entonces, esto es grosso modo el procedimiento que se sigue para la elección de los miembros de la mesa directiva. ¿Cuáles son las funciones de esta mesa directiva? ¿Cómo está conformada? Bueno, inicialmente está conformada por un presidente y 3 vicepresidentes. Una presidencia y 3 vicepresidencias. El artículo 33 del reglamento del Congreso de la República hace referencia específicamente a cuáles son las funciones y atribuciones que le compete cumplir a esta mesa directiva. Y señalamos algunas, ¿no? Por ejemplo, que tiene a su cargo la dirección administrativa del Congreso y de los debates que se realizan en el Pleno, la Comisión Permanente y el Consejo Directivo. Asimismo, tiene la representación oficial del Congreso en los actos protocolares. También acuerda el nombramiento de los más altos funcionarios del Congreso a propuesta del oficial mayor. Supervisa igualmente la administración del Congreso dentro de las políticas administrativas y financieras que establece el Pleno y el Consejo Directivo. Autoriza la contratación de servicios, así como autoriza la realización de concursos y el nombramiento y contrato de profesionales que se requieran para el funcionamiento y desarrollo de las actividades parlamentarias. Finalmente, aprueba el presupuesto y la cuenta general del Congreso antes de su presentación al Pleno del Congreso para su debate, votación y aprobación. Ok, hasta ahí tenemos expresado cuál es el procedimiento para la elección de los miembros de la mesa directiva y cuáles son las funciones de la misma. Ahora bien, entrando ya al tema que nos ocupa específicamente sobre la elección de esta mesa directiva en particular, debemos decir, como bien lo señaló Arturo, que hay dos listas que se han presentado dentro del plazo reglamentario. La primera de ellas, presentada el día de ayer, que propone a la presidencia al congresista Alejandro Soto Reyes de Alianza para el Progreso, al congresista Hernando Guerra García de Fuerza Popular a la primera vicepresidencia, al congresista Valdemar Cerrón Rojas de Perú Libre a la segunda, y a la congresista Jessica Mburdulanto
de Avanza País a la tercera. El día de hoy, una hora antes de cerrar el plazo para la inscripción de la lista, se presentó una segunda, la lista número 2, conformada por el congresista Luis Aragón Carreño de Acción Popular, quien postula a la presidencia, el congresista Edgar Raimundo Mercado de Cambio Democrático Juntos por el Perú, a la primera vicepresidencia, el congresista Paul Gutiérrez Ticona del Bloque Magisterial a la segunda, y el congresista Elias Varas Meléndez de Perú Bicentenario a la tercera. Aquí hay unas cosas que son interesantes mencionar. Inicialmente advertir, ¿no? Que el congresista Jorge Martí Corena, vocero alterno de la bancada Perú Bicentenario, el día de hoy, con posterioridad a la inscripción de la lista número 2, remitió un documento, una carta al presidente del Congreso, al congresista Williams, en la cual desautorizaba al vocero de la bancada Perú Bicentenario, el congresista Víctor Cutipa Cama, quien sin contar con el acuerdo de la bancada, firmó el respaldo de la misma a la lista número 2. ¿No? Bueno, este hecho ciertamente evidencia los apresuramientos y la falta de coordinación que se ha producido, ¿no? en estos últimos días respecto a la conformación de las listas. La lista número 2, a mi juicio, es una respuesta un poco apresurada, ¿no? a la inesperada conformación de la lista número 1 que analizaremos también, ¿no? Otro hecho resaltante es el ocurrido hace menos de una hora. Lo manifestado por el congresista Edras Medina, de la flamante 12ª bancada parlamentaria denominada Unidad y Diálogo Parlamentario, quien ha manifestado que su bancada, que dicha bancada apoyará, respaldará a la lista número 1. Cabe referir que esta bancada, nueva bancada, consta de 5 representantes. De otro lado, también es importante señalar dentro de este análisis que estamos desarrollando la renuncia de 3 miembros del partido de Perú Libre, ¿no? El congresista Quito, el congresista Pariona y por ahí no me ubico con el otro congresista, que renunciaron, ¿no? Que renunciaron el día de ayer a la bancada de Perú Libre por precisamente la postulación a la segunda vicepresidencia del congresista Valdemar Cerrón, aduciendo de que era una traición a sus principios ideológicos, ¿no? Que le impedían respaldar a una lista y formar una bancada que estuviera en contubernio, como lo mencionaron, con el fujimorismo, ¿no? Al cual han combatido desde sus inicios, ¿no? Entonces, estas pinceladas, ¿no? Sirven para el análisis respecto a los votos. ¿Cuántos votos tendría la lista número 1 y cuántos votos tendría la lista número 2? Evaluando el escenario, ¿no? Con esta suma de 5 votos de la bancada de Unidad y Diálogo Parlamentario, con el retiro de 3 votos de los 3 renunciantes congresistas de Perú Libre, con el retiro de votos de los congresistas de la bancada Bicentenario a la lista número 2, sumando y restando, tendríamos en principio que la lista número 1 sería la que obtendría el triunfo, ¿no? Que viene sumando y sigue negociando votos, ¿no? Se habla, hasta hace unos 40 minutos más o menos, me informaban, me comentaban, que habían sumado ya cerca de 60 votos, ¿no? Los de la lista número 1, y que no pasaban de 40 los de la lista número 2. Entonces, muchos mencionaban que ya la elección estaría definida por la lista número 1, ¿no? Eso todavía lo tendremos que ver el día de mañana, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las implicancias? ¿Cuáles son
las situaciones que se pueden producir. Inicialmente hay una sorpresa, creo que de muchos de nosotros, aunque a veces poco nos sorprende, de la alianza forjada entre el serronismo y el fujimorismo. Decíamos que el serronismo tiene por naturaleza intrínseca creativa la oposición al fujimorismo. Ese es digamos, el combustible que alimentó al serronismo, la oposición al fujimorismo. Entonces llama poderosamente la atención que en esta coyuntura, para esta elección de la mesa directiva, se hayan unido. Sin embargo, si hacemos un poco de memoria y nos retrotraemos en el tiempo, podemos advertir que recientemente para la elección del defensor del pueblo, que catapultó a Josué Gutiérrez a dicho cargo, hubo una alianza entre el fujimorismo y el serronismo, porque Josué Gutiérrez era candidato al serronismo y fue respaldado por los fujimoristas, porque recordemos que para la elección del defensor del pueblo se requería de una votación, o se requiere de una votación calificada de 87 votos, que obtuvieron con el respaldo precisamente del fujimorismo. Entonces, no es tan sorpresiva, si bien es cierto sorpresiva, no es tan sorprendente este hecho, ¿no? No debería sorprendernos tanto. ¿Qué se comenta también? ¿Qué podemos nosotros leer de esta primera lista que en principio sería la ganadora? Tenemos Alianza para el Progreso, tenemos un representante de Fujimorismo y tenemos un representante de Perú Libre. Entonces se comenta que esta mesa directiva está conformada por César Acuña, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón. ¿Cuál es la intención? ¿No? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el trasfondo de esta alianza conveniente para esta elección? En principio, hay un acuerdo entre el Poder Ejecutivo, Dina Boluarte y Alberto Otárola, con las bancadas que constituían el bloque democrático, que era la bancada de derecha, centro-derecha, pero que necesitaban contar con el respaldo del serronismo, no solamente por el tema de votos, sino por el tema del peso que ejercía o seguía ejerciendo en el Parlamento como bancada de oposición. Era necesario, como lo estuvieron manifestando algunos representantes como el congresista Moyano, el congresista Aguinaga, que tienen mucha experiencia y mucho recorrido político, era necesario una alianza con las fuerzas de la izquierda para obtener, según decían ellos, un equilibrio en el manejo del gobierno, perdón, en el manejo del Parlamento y en las relaciones que debían llevar o que tienen que realizar con el Poder Ejecutivo, ¿no? Que yo recuerde, la única vez que hubo una alianza que llevó a la mesa directiva a un congresista de izquierda marxista fue en el año 2001-2002, cuando el congresista Carlos Ferrero Costa fue presidente y la mesa directiva fue, una de las vicepresidencias fue ejercida por Díez Canseco. Sí, Díez Canseco. Entonces, que yo recuerde y que, revisando, no ha habido otra lista donde se haya dado esta situación de que la derecha esté con la izquierda, con un marxista en particular, compartiendo la mesa directiva, ¿no? Otro tema que podemos nosotros colegir. ¿Cuál es la intención? Hay una intención ciertamente que se puede leer haciendo un análisis un poquito más profundo de la situación. Es evidente, como lo mencionaba, la alianza, la conveniente alianza que existe entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La intención es que tanto Dina Boluarte como el Congreso lleguen a culminar su periodo, vale decir, lleguen hasta el 2026, ¿no? Entonces, no estamos hablando solamente de un interés país,
Estamos hablando ciertamente de un interés particular. Quieren llegar al 2026. Por eso el tema de adelanto de elecciones, el tema de la Asamblea Constituyente, el tema de cierre del Congreso, el tema de las denuncias que tiene Dina Boluarte y que ahora también está involucrado Alberto Tarola, ¿no? Han sido parte y son parte de la negociación, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante cuando comencemos a intercambiar opiniones sobre estos temas. ¿Okay? Hay unas cosas que advertir adicionalmente, ¿no? Y que no se comenta mucho, pero que son importantes, como es el caso del manejo de las comisiones ordinarias, ¿no? ¿Cuál es la injerencia que tiene la elección de una mesa directiva en el manejo de comisiones? Pues bueno, es cierto, hay un reparto de presidencias, ¿no? Por eso se unen, hay interés en conservar algunas presidencias de algunas comisiones importantes y también hay interés de otros grupos de presidir algunas otras. Entonces es parte de los acuerdos a los que se han arribado, tengo entendido. De otro lado, mencionar, ya para hacer la pausa aquí y dejarle la palabra a Pepe, el tema al interior del Parlamento, lo que ocurre a nivel de la Comisión de Ética Parlamentaria y a nivel de la Subcomisión de Acusaciones. Lo refería, ¿no? Son 10 casos de congresistas que están envueltos en denuncias en la Comisión de Ética por el tema de recorte de sueldos a sus trabajadores. Entonces, hay mucho interés de precisamente los congresistas que están siendo investigados por estos actos en contar con los votos a efectos de que las sanciones que se les pudiesen imponer por tales actos sean reducidas, no pasen de una llamada de atención, por decirlo de alguna manera. De otro lado, en el tema de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, mencionaba también que hay denuncias formuladas contra la presidenta Dina Boluarte y ahora que involucran en otra denuncia al premier Alberto Tarola, ¿no? Que van a ser parte de una futura negociación. Una futura negociación, porque al final de cuentas, el tema de una sanción por infracción a la Constitución para la presunta comisión de delitos deviene de una votación calificada de 87 votos, para lo cual se requiere pues de un número considerable de congresistas afines o aliados, contando el hecho de que tenemos al día de hoy 12 bancadas parlamentarias sumados a un grupo, a un sector de no agrupados, y que al interior de muchas de estas bancadas hay subgrupos, como lo podemos apreciar, por ejemplo, en Acción Popular, ¿no? Entonces estamos hablando de muchas, digamos, muchas islas, una diáspora, una atomización de pensamientos o de intereses vinculados, ¿no? Entonces es difícil a veces prever, como se ha venido ocurriendo, que una bancada vaya a votar, salvo la fujimorista, que vaya a votar en bloque. Entonces, más o menos en estas líneas se mueve el escenario a la víspera de la elección de la mesa directiva que se va a llevar a cabo el día de mañana. Gracias, Arturo. Repito, nos va a seguir nutriendo con el tema. ¿Tienen alguna pregunta? Acá hay una pregunta que me dijeron la vez pasada. ¿Cuál sería el impacto social en caso que la lista 1 sale? Estamos hablando de la ciudadanía. Bueno, en principio, interesante la pregunta. En principio lo que sabemos es que la aprobación del Congreso en particular no llega a 2 dígitos. ¿No? O sea, hay una desaprobación. Y lo mismo sucede con el Poder Ejecutivo, a pesar de que Dina Boluarte va a completar su 8º mes y este 28 de julio va a ser su primer mensaje a la nación, ¿no? Sin embargo, hay un desgaste, ¿no? Porque socialmente no se han dado a la fecha aún las medidas que debieran o que la ciudadanía espera, ¿no? Para salir de la crisis en la que estamos entrampados y que no es
de este año ni de hace 2 años, sino que viene de años anteriores. Ok, entonces, ¿cómo afectaría? Yo creo que el tema va precisamente por la vinculación que habría entre esta lista número 1 de ganar con el gobierno de Dina Boluarte. Considerando que a ambos les conviene llegar a acuerdos para alcanzar a completar su periodo en el 2026, hay algunos aspectos interesantes que se van a mencionar comentan en el discurso del 28 de julio, ¿no? Y que van a orientar, se dice, políticas públicas específicas, ¿no? Específicas en el tema de seguridad, en el tema de inversión, en el tema minero, que es importante que hay una paralización tremenda de la minería en el país. Se van a destrabar muchas obras de importancia, muchas explotaciones en el ámbito minero. Otro apoyo en el ámbito pesquero, que ha sido muy golpeado, está siendo muy golpeado por el tema del fenómeno del Niño. Ya hace un mes se aprobó un decreto de urgencia destinando fondos para el sector marisquero en Sechura, ¿no? Que ha sido muy, muy golpeado. Entonces, ya se están dando algunas medidas, ¿no? A través de decretos de urgencia que están expresando políticas públicas dirigidas a atender esos requerimientos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto sí podría destrabarse eh, algunas cosas y sí podríamos tener algunas luces, ¿no? Desde el punto de vista de conveniencia social, interés de la ciudadanía, de parte del gobierno, ¿no? Y en esto, eh, esta nueva mesa directiva, va a tener que jugar un papel fundamental, porque también es importante recordar que hay una gran cantidad de proyectos de ley embalsados en comisiones ordinarias, muchos de ellos, muchos de ellos vinculados directamente a temas de inversión pública, que deben ser trabajados de manera coordinada con el Poder Ejecutivo. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, desde esa realidad, podríamos, de una manera esperanzadora, ¿no? Mirar hacia un futuro próximo con algunas mejoras o probables mejoras. Dentro de un escenario complicado, dentro de un primer semestre donde no se ha crecido económicamente, donde se espera crecer muy poco en un segundo semestre y la proyección está para el 2024. Aún así, en este escenario, yo creo que se podrían dar algunas acciones, realizar digamos, dictar algunas disposiciones y realizar acciones específicas para beneficio de la sociedad en esos ámbitos que te he mencionado, ¿no? Que he mencionado. Gracias, doctor Aro. ¿Alguna pregunta de los participantes? Bueno, entonces ahora voy a presentar al doctor José Oviedo Palomino, licenciado en Lingüística, con estudios concluidos de posgrado de Antropología, ambos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha elaborado más de 33 años en el Congreso de la República y es especialista en asuntos parlamentarios y en técnica legislativa. Actualmente se desempeña como consultor y dicta cursos y conferencias sobre estas materias. Ha publicado 3 libros sobre elaboración de proyectos de ley. Además, colabora con artículos en el Centro de Estudios Constitucionales del Perú y en la revista Ciencia de la Legislación de la Universidad del Salvador en Argentina. Dejo con ustedes al doctor José Oviedo Palomino. En un momento Muchas gracias, seguimos con usted, doctor Aro. eh, muchas gracias, don Arturo. En realidad, eh, voy a procurar moverme desde otro ángulo, porque el doctor Aro me ha cubierto todos los ángulos, parece que me estuviera marcando a presión. ¿Ah? Este asunto entre Reina y Maradona se está repitiendo a nivel intelectual. No. Bueno, yo voy a tratar 3 puntos, ¿no? 4 en realidad. El primero va a ser un cálculo sobre cómo se va a mover este asunto de la elección de la mesa directiva, ¿no? Un segundo tema que voy a tratar es sobre los aspectos políticos internos
del Parlamento, o sea, la correlación de fuerzas al interior sobre todo de la mesa directiva. Un tercer punto es el relacionado con los aspectos políticos ya del Parlamento y, digamos, en su relación con otros órganos de importancia, ¿no es cierto?, en relación con esta elección parlamentaria. Y después voy a tratar de inducir una reflexión acerca de la importancia, ¿no es cierto?, de la importancia de la elección de la mesa directiva, pero no desde el punto de vista de la elección de aquellos que van a dirigir el Parlamento, sino de la real posibilidad de que lo hagan, ¿no? A este respecto, el doctor Aro ha leído, ha tenido el buen tino, ¿no?, de leer las funciones de la mesa directiva del Congreso, y sobre eso es que basaré, digamos, este último punto, ¿no?, sobre una reflexión sobre este último punto es que basaré la última parte de mi intervención. Sí, pues, tenemos ahora 12 grupos parlamentarios, ¿no? Este grupo de unidad y diálogo parlamentario en realidad es un pequeño sancochado, ¿no? Porque ahí se ve a gente bien disímil, pero con el grupo con los no agrupados, ¿no?, que son 4, conformarían hasta 3 grupos parlamentarios, utilizando el criterio de grupo parlamentario en el sentido amplio del término. Muy bien, fíjense, la lista número 1, ¿no?, que está encabezada por un señor de Alianza para el Progreso, ¿no?, básicamente tiene 55 votos de entrada. ¿Qué significa? ¿Por qué digo que tiene 55 votos de entrada? Tiene 11 de Alianza para el Progreso, 22 de Fuerza Popular, 13 de Perú Libre, porque bien ha señalado el doctor Aro que hay 3 disidencias ahí, ¿no? Y 9 de Avanza País. Claro, ustedes me dirán, usted está pensando en los grupos cuando los grupos votan en bloque, ¿no es cierto? Los grupos votan en bloque, entonces ahí hay 55, ¿no? Pensando de esa manera, ¿no? Pensando de esa manera, ¿no? En la lista número 2, ¿no?, el bloque magisterial tiene 10 votos, el Cambio Democrático tiene 10, Perú Bicentenario 6, Acción Popular 15, ¿no? Y los 3 disidentes, ¿no? Y los 3 disidentes, yo los coloco allí, los 3 disidentes de Perú Libre, ¿no? En total 44 votos de salida. ¿Qué significa esto? Hay 31 votos que se están negociando, ¿no? Y entonces yo voy a negociar los votos de Renovación Popular, que no tienen en este momento nada que ver con un cargo en la mesa directiva. Y ahí tengo 9 votos. ¿Para dónde van a ir esos 9 votos? Difícil saberlo. Difícil saberlo porque se ha tildado al señor Nano Guerra García como un traidor a los grupos de derecha, ¿no? Por alianza justamente con Cerrón, ¿no? Y lo han hecho los de Renovación Popular. ¿Estarían ellos dispuestos a votar por el otro bloque que lleva a los niños y a 3 grupos y a 3 representantes de grupos de izquierda? Difícil, ¿no? Son 9 votos, ¿ah? 9 votos pueden decidir una votación. Entonces, es un poco difícil que saber exactamente cómo se va a mover, ¿no es cierto?, la votación en Renovación Popular. En Podemos Perú, ¿no? Tengo una duda. No sé si el señor, el que está suspendido, ¿no?, por 120 días ha cumplido o no ha cumplido el tiempo.
Yo tengo entendido que no lo ha cumplido aún. No, Guillermo es así, ¿no? No lo ha cumplido aún. Entonces ahí no tenemos 8 votos, sino tenemos 7 votos. ¿Para dónde van a ir esos 7 votos? El asunto es disperso. No pueden ir 3 votos para un lado, 4 votos para el otro lado. Depende de qué se ofrezca, de qué se negocie o qué convicciones se tengan. En Somos Perú pasa lo mismo, ¿no? Porque si en Podemos Perú hay que defender los intereses del señor Luna Gálvez, ¿no? En Somos Perú hay que defender los intereses del señor Vizcarra, que aunque haya formado un partido, ¿no es cierto?, ha sido quien estaba en esa lista de Somos Perú para ser candidato al Congreso, lo cual le fue impedido por una decisión del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Unidad y Diálogo Parlamentario tiene 5 votos, no se sabe por dónde ir, irán 2, irán 3, etcétera, ¿no? Y los no agrupados también tienen una división. Flor Pablo, evidentemente, ¿no es cierto?, no va a votar pues por Fuerza Popular, ¿no? No va a votar por Fuerza Popular. Votará, pero el señor, el economista que está en este grupo, ¿no?, que anda de manera solitaria, dando de manera muy inteligente, sí, pero de manera solitaria, ¿no?, dando sus versiones sobre economía, ¿no? Pues el señor evidentemente no va a votar por el grupo de izquierda, ¿no es cierto?, liderado por alguien de Acción Popular, que además está metido en el asunto de los niños. Entonces, vamos a calcular, ¿no? Vamos a calcular. Fíjense, si yo utilizo una dispersión del 10% de los votos, esa dispersión del 10% de los votos me va a dar como resultado de que se dé 67 votos para la lista 1 y 50 votos para la lista 2, con una dispersión del 10%, ¿no? O sea, hay 10% de congresistas que van a votar, 13 congresistas van a votar por cualquiera, no se sabe. Este es el único caso en el cual hay una elección con voto secreto. Es el único caso. Elección con voto secreto. Entonces, de todas maneras, mi punto de vista es coincidente con el doctor Aro. Lo más probable, ¿no es cierto?, yo diría lo más seguro, ¿no?, es que mañana resulte electa la lista número 1. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y ahora entremos al terreno político, ¿no? ¿Qué significa que se vaya a... pero antes quiero precisar esta cuestión de los números. Miren, hay 13 votos que están dando vueltas ahí. Muy bien. ¿Esos 13 votos son significativos? Vamos a suponer que el señor, mejor dicho, que Renovación Popular se abstenga. No vamos con ninguno de los dos. ¿Habrá favorecido a alguien? No, la correlación de fuerzas queda igual, queda igualita. ¿No es cierto? No, él no va a influir sobre la elección si es que la votación viene dividida, así como estoy yo diciendo. Pues cuando hay esta dispersión del 10, que podría ser hasta del 15%, ¿no?, viene dividida, ¿no? Entonces, lo más probable es que esos 67 votos se ganen en primera vuelta. Probable, ¿no? No lo puedo aseverar, no lo puedo aseverar. Pero es muy probable que la lista número 1 gane en primera vuelta. Yo veo difícil que en estas circunstancias se pase a una segunda vuelta, ¿no? Una segunda votación. Ahora, desde el punto de vista político, interno de los grupos, mejor dicho, del
de estos dos grupos, de estas dos listas, si es que ganaran la elección, hay problemas muy serios. Hay problemas muy serios. Fíjense, en el caso de la mesa que preside el señor de Soto, ¿no? Que presidiría si es que es elegido, ¿no? Es cierto que hay una cierta cohesión en los grupos parlamentarios. Es cierto, Alianza para el Progreso tiene una cohesión meliflua, si se quiere, pero tiene una cierta cohesión. Fuerza Popular tiene una cohesión demostrada. Perú Libre tiene una cohesión demostrada, menor que la de Fuerza Popular, pero la tiene, ¿no? Y Avanza País, digamos que más o menos van votando por grandes mayorías al interior del grupo en un sentido, ¿no? En un sentido. Entonces, esa podría ser considerada una fortaleza, ¿no? Y otra fortaleza, aunque no depende del señor Soto, ¿no? Es que él tiene a Mari Carmen Alba como presidenta anterior, lo cual le puede dar muchas luces, ¿no es cierto?, acerca de cómo manejar el Parlamento. Yo no sé cómo se llevará el señor Soto con la señora Alba, no lo sé, pero si yo fuera presidente y estuviera en la posición del señor Soto, le diría, Mari Carmen, vamos a reunirnos para ver cómo se maneja esto, siendo más aún del partido, ¿no? Así que lo estoy considerando como una fortaleza. Pero ¿cuáles son estas debilidades de esta lista? Las debilidades de esta lista de ser elegida. Es una lista donde los integrantes se relacionan con muy poca flexibilidad. La flexibilidad que han demostrado es una flexibilidad para la elección, no es una flexibilidad para el gobierno del Parlamento. No es una flexibilidad para el gobierno del Parlamento. El señor Cerrón ha dicho que él se alía con quien sea, lo ha dicho, ¿eh? No estoy inventando yo, lo ha dicho en una reunión con sus partidarios, ¿no es cierto?, que él se alía con quien sea, pero él va a hacer lo que él quiere. O sea, que una vez que ha llegado a la segunda vicepresidencia, él hará lo que él quiere e inducirá a los demás a hacer lo que él quiere. El señor Guerra García no es un concertador, no es un concertador, ¿no? Bueno, ante estos dos personajes que pueden entrar fácilmente en una contradicción muy fuerte, ¿qué juega el señor Soto? Con una escasísima experiencia, ¿no es cierto?, una escasísima experiencia de manejo, de gestión en una institución de gobierno que requiere la máxima experiencia de manejo para la concertación. No hay ninguna institución que requiera de un manejo tan alto, ¿no es cierto?, de gestión para lograr, ¿no es cierto?, acuerdos como estos. ¿Qué va a hacer él frente a unos desacuerdos claves, ¿no es cierto?, unos desacuerdos claves entre el señor Guerra García y el señor Cerrón? La señora Muruz no sé qué hará. Sobre ella tengo opinión reservada. En este contexto se pueden producir varios hechos de carácter político muy significativos. Después lo voy a referir. En el caso del otro grupo, ¿no es cierto?, en el caso del otro grupo, es decir, la lista presidida por el señor Aragón, ¿no?, tiene una debilidad intrínseca. El señor Aragón pertenece al grupo de los niños. Está sindicado como uno de los niños, de los beneficiados por el señor Castillo, ¿no? Y para contrarrestar esta debilidad, le han sacado al señor Soto, que tiene 50 procesos judiciales, ¿no? 50 procesos judiciales, ¿no? Eso es para desgastar la imagen, ¿no? Es para desgastar la imagen, porque uno puede tener 100 procesos judiciales y no ser culpable en ninguno de ellos porque no hay resolución del judicial pertinente ni firme, ¿no? Entonces, allí ciertamente hay una fortaleza de consistencia ideológica a la cual
podría el señor Aragón avenirse, ¿no es cierto?, con la gente de izquierda, podría venir. Pero lo cierto es que ellos no tienen ninguna capacidad para concertar. El primero, el señor Aragón, porque no tiene el respaldo moral. Está desdibujado en ese aspecto. Y lo segundo es que los tres de izquierda no están dispuestos a negociar. Negocian cosas menores, pero las cosas mayores no las van a negociar si es que salieran elegidos. Entonces, esto trae como, y aquí entro en lo que dejé pendiente, ¿no? Esto trae una cosa, una reflexión que no sé si sea muy osada, pero digamos un poco la experiencia la apoya, aunque la experiencia no necesariamente es válida para todos los casos, ¿no? O sea, el señor Soto va a durar. En la lista número 1. El señor Soto va a durar como presidente. Eso va a depender de la voluntad del señor Guerra García y de la voluntad del señor Cerrón. ¿Van a elegir otro presidente si es que lo censuran al señor Soto? No. No van a elegir otro presidente. El presidente va a ¿Por qué no el que está hablando, por qué no lo veo? Entonces, ese punto, ¿no? Podrá, digamos, solucionarse con una nueva elección o con un acuerdo que diga, no, que suba Nano y que gobierne él, ¿no es cierto? Con lo cual esta alianza que ha sido disimulada por alguien de Alianza por el Progreso, ¿no es cierto?, ¿no? Va a cobrar total vigencia, pero que le va a pasar la factura política a esa alianza, a Fuerza Popular y a Perú Libre, se las va a pasar de todas maneras a la larga o a la corta. No sé cómo saldrá de ahí la señora Muruz, no sé, eso para mí es un enigma, es un enigma, ¿no? Un enigma. En el otro caso, si saliera la lista número 2, ¿no es cierto? ¿Cuál sería, ¿no es cierto?, cuál sería la posición de los demás parlamentarios respecto de una línea que es claramente una línea de izquierda? Claramente. Y además una línea que tiene que ver con actos de corrupción, ¿no es cierto?, por la cabeza. ¿Va a durar esa mesa directiva? Cerrón no la va a apoyar porque no lo está apoyando ahorita, no lo están apoyando ahorita. Perú Libre no la va a apoyar y toda la derecha no la va a apoyar a esa mesa directiva. Y desde mi punto de vista, se vienen momentos en los cuales hay inestabilidad política al interior del Parlamento. Uno, porque hay contradicciones internas en la lista número 1, que desde mi punto de vista, en algunos casos van a ser insalvables, y en el otro caso, si es que saliera la lista número 2, porque no hay posibilidad de manejo de un poder del Estado con un presidente que esté indicado como un tipo corrupto, ¿no? Y con una escasa capacidad de manejo. Entonces, a veces ya esto ya se lo digo por malicia, ¿ya? Esto ya se lo digo por malicia, ¿ya? Y si la negociación ha ido de esta manera, y si la negociación ha ido de esta manera, ya yo quiero ser presidente, dice Cerrón, pero voy a ceder y voy a ir a la segunda vicepresidenta. Voy a ir a la segunda vicepresidenta. Pero todas las presidencias de comisiones, esta y la otra, ¿no es cierto?, las pongo yo. ¿Qué comisiones? La Comisión de Relaciones Exteriores. Ya están diciendo que el señor Williams no debe ir a la Comisión de Relaciones Exteriores, cosa que es una tradición parlamentaria antiquísima. El presidente sale y va como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Una antiquísima. No solamente en nuestro parlamento, sino muchos otros parlamentos. Ya están diciendo eso ya. Yo quiero la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, mi punto de vista es que la izquierda puede estar dividida en dos listas ahora,
pero si gana una o gana otra, igual gana. Con Cerrón adentro, gana. Sin Cerrón, si salen ellos, también gana. Es una jugada, me parece, inteligente, astuta. Desde este punto de vista, y paso al otro punto, ¿no? El Parlamento, ¿no? Va a estar en una situación en la cual la elección de la mesa directiva número 1, ¿no es cierto?, va a buscar la estabilidad de relaciones con el Poder Ejecutivo. Coincido plenamente con Guillermo Aranés. Para quedarse hasta el 2026. Pero es interesante porque la otra lista, ¿no? La otra lista, o varios de los grupos de esa lista, el grupo de Perú Bicentenario, donde creo que está el señor Bermejo, ¿no? Es en Perú Bicentenario, ¿no? No está Bermejo. No recuerdo bien ahora. Entonces, ellos están porque se adelanten las elecciones. Y por eso quieren agarrar la mesa directiva del Congreso. Pero quieren que se adelanten las elecciones, no porque a ellos les parece que Dina está mal, que ya, Dina está mal, ya, pero no les interesa que esté mal. Les interesa que Salas Arenas no se vaya del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuándo Salas Arenas termina su periodo? Noviembre de 2024. ¿La mesa directiva 1 lo sostendrá? Le han robado ¿cómo se llama? Según el Fujimorismo, ¿no? Le robaron a Keiko Fujimori en la última elección. Según el Fujimorismo, no lo va a sostener. Alianza para el Progreso puede pactar a ese respecto para decir, ¿saben qué? Sí, nosotros también queremos sumarnos a que Salas Arenas no se vaya, mejor dicho, se vaya, ¿no? ¿Por qué medios podría irse? Solamente presionando al Poder Judicial. No hay otro medio. Presionando al Poder Judicial para que le diga, oye, ¿sabes qué? Ya nosotros te retiramos. Cosa que es dificilísimo. Entonces, el punto es, si elegimos una mesa directiva para el 2020, tenemos que elegirla de tal manera que conservemos, ¿no es cierto?, a Salas Arenas hasta el 2024 y después las elecciones se realicen sin él. Porque ya se ha ido, porque ya se cumplió su periodo, pero van a ser las elecciones de 2026. ya no cabe ya otra posibilidad por los tiempos, ¿no? Por los tiempos. Allí hay un juego sumamente interesante. Si ganara el otro grupo, ¿no?, impulsarían inmediatamente, ¿no es cierto?, una fuerte movida de carácter político para que la señora Boluarte renunciara. Bien, lo último. Estuve reflexionando sobre la importancia de la mesa directiva, de la elección de la mesa directiva, y les voy a decir algo que quizás no esté en el circuito, ¿no? Nosotros consideramos que la mesa directiva y la elección de los miembros de la mesa directiva es importante. ¿Por qué? Porque la mesa directiva es la que gobierna el Parlamento. La pregunta que yo me he hecho ¿es cierto eso? Según la lectura que ha hecho el doctor Haro de las funciones de la mesa directiva, y esa es la ley, ¿no es cierto? O sea, tiene que cumplir con esas funciones. Las funciones de la mesa directiva son administrativas. La que tiene que ver más con el quehacer político como representación, ¿no es cierto? Como toma de decisiones, ¿no?, es la función de representación del Parlamento. Todo lo demás no depende de la mesa directiva. Depende de la Junta de Portavoces o depende del Consejo Directivo. En realidad, la elección de la mesa directiva del Congreso, desde mi punto de vista, no tiene la importancia que debiera tener.
porque la mesa directiva se ha convertido en un órgano coordinador de lo que los grupos parlamentarios, ¿no es cierto?, de lo que los grupos parlamentarios, ¿no es cierto?, hacen y dicen o deciden. A mí me llamó muchísimo la atención cuando quisieron censurar al presidente Williams, Zapata, ¿no? William Zapata, ¿no? Porque había tenido una opinión política, ¿no es cierto?, en su calidad de presidente. ¿Y por qué no la puede tener? Porque no se había debatido al interior de los grupos parlamentarios y por lo tanto él no podía decir tal y tal y tal cosa. Está amarrado el presidente. Está amarrado. Fíjense, les voy a decir algo que quizás choque, ¿no? Pero el Parlamento se gobierna por decisiones de los grupos parlamentarios. Y lo que hace la mesa directiva es viabilizar esas decisiones. Y lo que hace la mesa directiva, ¿no es cierto?, es ver cómo equilibra las fuerzas, ¿no es cierto?, que vienen de cada uno de los grupos parlamentarios. Entonces, elijamos esta mesa o elijamos la otra, y yo creo que va a salir la lista número 1 por elección. Que esa elección sea la única elección que se hace en secreto, ¿no es cierto?, por votación, ¿no es cierto?, ¿no?, por cédula, ¿no? Esa importancia que tiene es una importancia ritual que está vaciada de contenido. Porque cuando asumen la presidencia, cuando asumen sus cargos los miembros de la mesa directiva, se hacen responsables de todo lo que otros deciden. Y los otros deciden y no son responsables. La pregunta es, si los otros deciden, ¿por qué no se conforma la mesa directiva con cada uno de los voceros de los grupos parlamentarios cada año? Pues? Porque son los que deciden, entonces que asuman su responsabilidad. Acá no, ellos deciden y el presidente del Congreso lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, es hacer lo que ellos han decidido. Esa es herencia del fujimorismo, pues. ¿No? Gerencia Sociedad Anónima, decía César Delgado. ¿No? En un célebre artículo que sacó el año 2002 por el golpe de Estado y el advenimiento el advenimiento del fujimorismo. ¿No? Congreso Sociedad Anónima. O sea, tu gerente es responsable de todo. Los accionistas, ¿no es cierto?, no son. O sea, tratando al Parlamento como si fuera una empresa. Gravísimo error. Gravísimo error. Entonces el Parlamento le dicen que no funciona, que está mal, que no sé cuánto, que por aquí, que por allá, cuando en realidad los que toman las decisiones, ¿no es cierto?, no son los que son responsables. ¿No? O sea que desde este último punto de vista, tiene su importancia la elección de la mesa directiva, pero tiene una importancia que no está acorde, ¿no es cierto?, con lo que sucede realmente en el Parlamento. Los grupos parlamentarios toman las decisiones. Yo podía abundar respecto a cómo, por ejemplo, la mesa directiva en el Pleno, ¿no es cierto?, o sea, dirige la sesión, ¿no es cierto?, el presidente dirige la sesión y si no el vicepresidente, ¿no?, y así, ¿no? Y en realidad llega un momento en que dice, oye, vamos a cambiar la agenda. Se reúnen los portavoces y cambian la agenda. El presidente ni sabe que han cambiado la agenda. Le comunican que han cambiado la agenda. Y eso para mí es un error. ¿No? La tiranía de los grupos parlamentarios. El señor Eliche, ex oficial mayor del Congreso, de quien me honro ser amigo, ¿no?, aunque nos vemos poco, ¿no?, pero siempre la amistad está de por medio, ¿no?, dijo que uno de los aspectos, en una última reunión de ex oficiales mayores que convocó el señor Nano Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, ¿no?, dijo que un aspecto central que había que ver con mucho detenimiento era el asunto de los grupos parlamentarios. La pregunta es, si ellos están gobernando, ¿no es cierto?, ¿cuál es el rol de la mesa directiva del Congreso? Bueno, y ahí lo dejo porque ya podemos conversar sobre otros temas. Muchas gracias, don Arturo. Una pregunta, doctor Oviedo.
Si los grupos parlamentarios son los que deciden qué responsabilidad tienen y en qué ley están, figura en el organigrama también. Bueno, si uno entra a la página web del Congreso y busca el organigrama del Congreso, lo que va a encontrar es que el Consejo Directivo está por encima de la mesa directiva, ¿no? Y no encuentra nada más respecto a los grupos parlamentarios, al Pleno, a la Comisión Permanente, a los órganos políticos, no encuentra más. No encuentra, no están dentro del organigrama. El servicio parlamentario no es lo único que existe, ¿no es cierto? No es lo único que existe. El servicio parlamentario está por debajo del oficial mayor, ¿no? No es lo único que existe en el Parlamento. Estos grupos que hacen el quehacer político en los órganos políticos del Parlamento, o sea, aquellos que están conformados solamente por congresistas, no están en el organigrama. ¿Por qué no están? ¿Por qué si existe junta de portavoces, que son portavoces de grupos parlamentarios, por qué tiene que haber grupos parlamentarios como parte de la organización del Parlamento? Está en el reglamento. Ese punto de vista es el que debilita a la mesa directiva del Congreso. Y es un error, ¿no es cierto? Y una prepotencia de los grupos parlamentarios creer que ellos pueden manipular a los que son electos cuando ellos son sencillamente designados. No sé si me voy a explicar. Voy a explicar. O sea, cuando se forma el Consejo Directivo, ¿no? Van los representantes de los grupos parlamentarios. Cuando se forma la Junta de Portavoces, van los representantes de los grupos parlamentarios. Ellos son designados por su grupo parlamentario. Y ellos se encargan de decirle a la mesa directiva, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer. Y la mesa directiva, ¿no es cierto?, ha sido elegida. En una democracia, los que mandan son los que están elegidos, no los que están designados. Todos ahí están en igualdad de condiciones porque han sido elegidos como congresistas, ¿sí? Pero los que son elegidos para dirigir el Parlamento son elegidos con votación secreta, ¿no es cierto? Con votación secreta, bajo las reglas que ha explicado muy bien el doctor Aro, ¿no? Entonces, eso es una aberración, pues. Los eligen para someterlos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ahí lo dejo nomás, don Arturo, muy provocativa su pregunta. Okay. ¿Alguna pregunta para el doctor José Oviedo? Si me permite una pregunta, por favor. Adelante. Gracias. Conocidas las dos listas que han sido postuladas para la elección de la mesa directiva de mañana, y conocido o sabiendo cuál es el clima político en que estamos flotando, navegando, ¿cuál de las dos listas responderían mejor a un supuesto completamente abstracto y aparentemente ya superado? En un caso, la posibilidad de que se produzca la ausencia de la presidente actual del Ejecutivo. ¿Quién ocuparía mejor el lugar en el Ejecutivo? ¿Y quién asumiría la conducción en el Congreso? Una. La otra, que también pareciera ya estar superado y negado, pero en defensa o por contentar a los manifestantes o al aparato montado, el cierre del Congreso. Las dos listas resultan ser fusibles. ¿Cuál de las dos es mejor para que se produzca con más facilidad la disolución del Congreso? ¿Hay esa posibilidad? ¿Se puede presentar ese cálculo en lo que estamos viviendo frente a la elección de mañana?
Gracias. Don Adelante, Arturo, doctor Oviedo. a mí, ya. Sí. El doctor Aro está pidiendo el Ah, uso de la palabra. por eso el es que- doctor Aro, adelante entonces. Gracias, Arturo, muy amable. En primer lugar, ahí, después de escuchar el análisis y los comentarios y los argumentos del doctor José Oviedo, y ya estaba medio tentado a cambiar el órgano parlamentario de mesa directiva por mesa decorativa, después de lo que ha dicho, ya, ¿no? Pero bueno, hay que señalar dentro de la pregunta que se le formuló anteriormente al doctor Oviedo, que la organización parlamentaria, los órganos del Parlamento están señalados específicamente en el artículo 27 del reglamento del Congreso y señala: la organización parlamentaria está compuesta por los siguientes órganos: el Pleno del Congreso, que es la más alta autoridad que tiene la capacidad decisoria; el Consejo Directivo; la Presidencia del Congreso; la Mesa Directiva; las comisiones, que pueden ser ordinarias, de investigación y especiales; y la Junta de Portavoces. Yo creo que antes de responder la pregunta que se ha formulado, me permito hacer unos comentarios adicionales a lo que mencionaba el doctor Oviedo, ¿no? Yo creo que el problema que él plantea es interesante y lamentablemente en varios aspectos bastante real. Es derivado de la inexistencia de partidos políticos sólidos. Y eso lo vemos todos, particularmente en los últimos años, en los últimos periodos parlamentarios, ¿no? Que la situación de la mesa directiva, o de los órganos parlamentarios en general, pasa por una serie, pues, de situaciones que le restan credibilidad y fortaleza, ¿no? Entonces, yo me retrotraigo a las épocas de la Cámara de Diputados, un poco, o por los primeros años de la unicameralidad, donde las mesas directivas estaban conformadas por partidos políticos. Eran mesas directivas fuertes, realmente dirigían y conducían las políticas del Parlamento, y que no cedían fácilmente a los embates de los diferentes grupos parlamentarios o las bancadas. Es más, y lo sabe muy bien el doctor Oviedo, en esos tiempos no había estos números de bancadas, de grupos parlamentarios. No pasaban de 5, 4, 5. Y adicionalmente a ellos votaban, pues, de manera conjunta, en bloque, dónde estaban los votos del centro y dónde estaba la izquierda. Y dentro de eso se había algunos movimientos, algunos enroques centro-derecha, centro-izquierda. Pero jamás hemos visto, salvo los últimos tiempos, y en particular en esta lista que se presenta el día de mañana, la lista número 1, que hay aún con acuerdo, dice Cerrón, ¿no? Dice que lo que no se está haciendo, ni no hay posiciones para poder llegar a acuerdos. O sea, encontrados o disímiles, llegar a acuerdos y que pudieran integrar una mesa directiva. Entonces, el tema, yo creo que va más allá solamente de quiénes la conforman o quiénes o cuáles no, o la importancia de la mesa directiva, a un tema únicamente de conducción administrativa. Es un tema que podemos debatir y opinar. Respecto a la pregunta del amigo, ¿no?, sobre el tema de las dos listas que se presentan, ¿no? Señalaba en primera instancia de la posibilidad de que se produzca la ausencia de la presidenta Dina Boluarte, quién asumiría en el Ejecutivo y quién en el Congreso. Bueno, habida cuenta de que no hay vicepresidencias, no hay ninguna vicepresidencia, a quien le correspondería asumir, en el caso de
de que Dina Boluarte deje de ejercer dicha función, sería el presidente del Congreso, quien debería de inmediato convocar a elecciones, las que deberían realizarse de acuerdo a la Constitución dentro de los siguientes 4 meses de producido, ¿no? ¿Y quién asumiría en la presidencia del Parlamento? El primer vicepresidente. Recordemos el caso de Sagasti, recordemos el caso de Merino, ¿no? Cómo se produjo esos eventos. Eso ocurriría en un eventual caso de que Dina Boluarte dejase de ser presidenta, o por renuncia o por vacancia. Ahora, sobre el cierre del Congreso, se preguntaba cuál sería la lista que estaría más cercana a respaldar o qué posición podría tener una respecto de la otra en este escenario. En primer lugar, el cierre del Congreso se produce, constitucionalmente hablando, porque se le ha negado la confianza a 2 gabinetes dentro del periodo parlamentario, ¿no? Dentro de los primeros, específicamente dentro de los primeros 4 años. Si estamos y hemos señalado que precisamente la conformación de esta lista número 1, por la composición política que tiene y por la orientación que tiene también de llegar a completar su periodo hasta el 2026, definitivamente la lista 1 no va a vacar a la presidenta Dina Boluarte. Hay un acuerdo entre ellos de llegar al 2026. Sí, la lista 2, porque precisamente la lista 2 está integrada fundamentalmente por congresistas de izquierda, quienes proponen, ¿no?, la renuncia, la salida de Dina Boluarte del gobierno y la convocatoria a nuevas elecciones, así como también el cierre del Congreso. Entonces, respecto a esa inquietud, ¿no?, de qué lista estaría más cercana al tema de a un eventual cierre del Congreso, yo creo que la que apoyaría debía ser la lista 2 por su conformación política, ¿no? Adelante, doctor Oviedo, para su intervención. Ya sería la última. Bueno, sí, el tema es que el doctor Aro ha señalado bien un artículo que establece cuáles son los órganos del Congreso. Pero el tema de la informalidad es un tema que no solamente se da en las instituciones de carácter económico, ¿no? Las pequeñas empresas, en empleo, sino también en adoptar una serie de reglas que invisibilizan ciertos aspectos. Existe un artículo del reglamento del Congreso que habla acerca de los grupos parlamentarios. ¿Y saben qué dice? Dice que se les dotará de personal, oficina, y medios y todo. No están dentro del organigrama, pero funcionan como si estuvieran. No forman parte del CAP los integrantes, no del grupo parlamentario en sí, que son congresistas, sino los que están atrás de ellos, ¿no es cierto? Porque tienen su personal como grupo parlamentario, no como congresistas, sino como grupo parlamentario. Esos están fuera del CAP. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no están dentro? La pregunta es si deben estar dentro o no deben estar dentro. Pero que están dentro de la organización de manera informal, están dentro de la organización de manera informal. Ahí hay una informalidad. Doctor, ¿tienen secretarias, oficinas? Sí, los grupos parlamentarios tienen secretarias, oficinas, asesores, en proporción a su número. Hay un grupo parlamentario que tiene 11 asesores, solamente asesores, 11. Yo tengo el documento. ¿Y eso lo paga el Estado? Eso lo paga, claro, pues lo paga el Parlamento.
igual como paga también, ¿no es cierto?, al personal y a los, ¿cómo se llama? Eso ya es una parte, eso es un paréntesis, ¿ah? Igual que como paga también a los parlamentarios andinos, que no sé por qué les paga el Parlamento a los parlamentarios andinos 16 sueldos, personal, secretaria y todo. Yo hasta ahora no entiendo por qué les paga. Si eso es una dependencia de relaciones exteriores, no es una dependencia del Parlamento. Nunca sesiona en el Parlamento andino. No, una cosa loca, ¿no? Y es parte de bueno, ya, paréntesis, ya no quiero irme por ese lado, ¿no? Ahora, yo coincido plenamente con Guillermo Haro que el grupo que sería más proclive sería el de la segunda lista. Pero se harán el jarajiri, ¿no? No lo van a hacer, ¿no? Sería el más proclive, sí, pero no se van a hacer el jarajiri, ¿no? Entonces, ahí, sí, pues ahí ya la perspectiva indica que todo va a ir hasta el 2026, ¿no? Salvo que hay una zona mayor, pues, ¿no? Ya, pero todo se va hasta el 2026. Los que se están inscribiendo como partidos políticos quieren que todo sea el 2026 porque no les alcanza para la campaña ni para establecer sus relaciones. Hay 26 partidos políticos inscritos. Es una locura. Es una locura, ¿no? Pero digamos, yo solamente he tocado el tema de los grupos parlamentarios en relación con la junta directiva, que es lo que nos ocupa hoy día, ¿no? Para hacer ver algo en lo cual yo creo, ¿no? La mesa directiva puede ser elegida, pero las reglas que hay, tanto para la junta de portavoces como para el consejo directivo, ¿no es cierto?, han debilitado sobremanera la mesa directiva. Sobremanera, ¿no? Fíjense, les voy a dar un solo caso, de debilitamiento de la mesa directiva. Guillermo recordará bien eso. Estábamos en sesión. Un congresista se ponía difícil, faltoso, qué sé yo. La mesa directiva suspendía la sesión, se reunía y venía y proponía inmediatamente la sanción al voto y se acababa el cuento. Ahora, por una estupidez, se va a la comisión de ética y se pasan 6 meses ahí, ¿no es cierto? Y algunos pueden, hasta por el tipo de falta, pueden decir esto ya prescribió. ¿No? O sea, por viveza, ¿no? O lo dilatan, ahí lo ponen. Inmediatamente funcionaba la disciplina parlamentaria. O sea, ¿y por qué no puede funcionar así? No, que la segunda instancia, no, aquí no se aplica el tema de la segunda instancia, a nadie lo están matando, no le están haciendo un juicio. O sea, si estás en un colegio y sancionas a un alumno poniéndole una nota baja, el pata tiene derecho a reclamo, ¿no? Ya, pues que reclame, pues, ¿no? Pero tú ya lo sancionaste, ¿no? O sea, ya lo sancionaste. O sea, se llega al absurdo de que la señora esta que tiene su programa de radio, de televisión, que era congresista, no me acuerdo nunca de su nombre porque me caía mal. O sea, me caía mal, no ella, sino bueno, sí ella, me caía mal por su comportamiento, ¿no? La insulta a la presidenta en una sesión. Pero la insultó feo, ¿eh? Nadie dijo nada, ni la presidenta. Después de un tiempo agarraron y dijeron que eso no se podía hacer, que se vaya a ética. Después ya había perdido ya toda posibilidad de sanción. Zenaida Solís creo que fue de PP, ¿no? No, Zenaida no fue, Zenaida ¿Más no. anterior? No, más bien creo que es del anterior parlamento, nada más. Era un programa de radio, una señora, creo que era Huancaína, ¿no? Pero era bien de esquina era. Tenía esquina la señora, ¿no? O sea, la pechaba la presidenta como si nada, ¿no? En plena sesión, es una cosa de loco. Bueno, entonces ese asunto, por ejemplo, la mesa directiva ahora no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene la Junta de Portavoces, y hay la Comisión de Ética que creó el señor Ferrero, ¿no? También, y no sé si te acuerdas tú, Guillermo, pero ese caso del señor Díez Canseco es emblemático,
¿Cuál fue la posición ideológica que tuvo Ferrero para hacer que participaran todos? Porque de 4 se pasó a 5, a 4, de 3 vicepresidencias se pasó a 4 vicepresidencias. Así es. Así es, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál fue el criterio? Como nadie ha sido elegido en mayoría, entonces todos deben participar. Pregunta, ¿y las minorías? ¿Por qué tienen que participar? Es de mentalidad dictatorial. El señor Ferrero le ha hecho al Parlamento un daño terrible. Daño terrible. Bueno, ya, ahí quedó. Hay una pregunta, doctor, dice, para cualquiera de los dos. ¿Qué diferencia hay entre la mesa directiva y consejo directivo? No, Del señor esa Bruno. porque es una... Cualquiera de los dos puede contestar, por favor. Está apagado el micro, Guillermo. Ya, ajá. A ver, sí, bueno, ambos son órganos de la organización parlamentaria, como señalaba hace un momento, de acuerdo a lo que establece el artículo 27 del reglamento, pero definitivamente tiene funciones diversas, ¿no? La mesa directiva cumple fundamentalmente una función administrativa, protocolar, ¿no? Por ejemplo, y Pepe lo recuerda bien, cada vicepresidencia asume una responsabilidad respecto a funciones parlamentarias. Por ejemplo, la segunda vicepresidencia se encarga de la derivación de los proyectos de ley a las respectivas comisiones. Creo que la tercera vicepresidencia tenía que ver con el tema de la biblioteca y eventos, ¿no? Entonces, había una serie de funciones que se reparte la mesa directiva, administrativas, que tienen que ver con el tema también de personal, contratación de servicios, nombramientos, fundamentalmente ese tipo de actividades. El Consejo Directivo es otro órgano parlamentario cuya conformación es distinta y que no y que no deriva de una elección, a diferencia de la mesa directiva, que sí sabemos que deriva de una elección, de un proceso eleccionario. El Consejo Directivo no. El Consejo Directivo está representado por los miembros de la mesa directiva, más 2 representantes por cada grupo parlamentario o bancada, como la conocemos nosotros, ¿no? Y que tiene otras funciones, como a ver la agenda, por ejemplo, conocer de las solicitudes de licencia, ¿no? Conocer de las modificaciones de las agendas, revisar los proyectos de ley, los temas que se van a tratar. Es un pequeño plenito el que se hace a nivel de consejo directivo para ver una serie de temas distintos, que no administrativos, fundamentalmente legislativos y también de orden político, ¿no? Que no ve la mesa directiva. Entonces, son 2 órganos, si bien es cierto, de la organización parlamentaria, tienen funciones totalmente distintas. Y una característica fundamental, que la mesa directiva es producto de una elección y el consejo directivo es producto de una conformación, ¿no? La mesa directiva más los voceros de los grupos parlamentarios. Así está conformado. Gracias, doctor Aro. ¿Alguna otra pregunta de los participantes? ¿Quiere agregar algo, doctor Aro, para terminar, siendo la hora un poco avanzada? Bueno, y finalmente agradecer de Arturo, a Landauri y Oviedo, consultores, por la invitación que gentilmente me hacen para participar de este tipo de conversatorios y eventos que muy atinadamente realizan, y particularmente en estas coyunturas, ¿no? Donde hay tanto por decir, tanto por analizar y comentar, también opinar. Agradecerles y estar a la expectativa, ¿no? Estamos todos expectantes, no solamente por el resultado de la elección de la mesa directiva. Ya con Pepe tenemos mucha experiencia, porque el asunto va más allá. Yo creo que el tema comienza recién con la elección de la mesa directiva. A partir de ahí vamos a comenzar a ver cómo se van a mover las piezas. Pepe hizo una contingencia muy oportuna.
en el caso de ganar la lista 1, Guerra García, la primera vicepresidencia, Ademar Cerrón, hay temas que van a ser irreconciliables. Yo no sé cómo va el señor Soto a resolver esos temas. Yo no sé. Va a ser muy, muy complicado. ¿Quién sabe? Soto termine dejando la presidencia, termine siendo censurado. Es muy probable. No sería la primera vez. Y seguirían articulando los fujimoristas con los serronistas, ¿no? Entonces, yo creo que todo comienza a partir de mañana, después de la elección. Vamos a ver cómo se van moviendo las piezas. Y también, importante ver cómo se vincula esta nueva mesa directiva con el Poder Ejecutivo después del discurso, el mensaje a la nación que vaya a dar Dina Boluarte el día 28. Ahí recién vamos a comenzar a ver cómo comienza a funcionar y qué tanto funciona, ¿no? Vamos a ver, trasuntar en hechos lo que en especulación estamos realizando. Gracias, Arturo. Gracias, Pepe. Gracias, doctor. Doctor Oviedo. Sí, un honor para mí compartir estas opiniones con el doctor Guillermo Haro. No solamente somos ex trabajadores del Congreso, funcionarios, sino que somos exalumnos salesianos también. O sea que por ahí tenemos muchas cosas en común. Claro, la elección de la mesa directiva tiene que dar como resultado una mesa directiva que dirija el Parlamento. No una mesa que se haga eco, ¿no?, de lo que el Parlamento dice. En todo caso, dado que se ha hablado bastante del discurso de la señora presidenta y en la consultora venimos analizando los discursos de los presidentes de los por lo menos 3 o 4 años, y yo le sugeriría a don Arturo Landaure que haber la posibilidad de que podamos reunirnos en otro conversatorio para analizar el discurso de la señora presidenta del 28. Sí, ¿no? por supuesto, está en agenda. Ya vamos a enviar la información más adelante. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias por todo, gracias por permitirme esta exposición y por soportarme durante la media hora larga que he hablado. Muchas gracias a los participantes, al doctor Guillermo Haro, por sus apreciaciones y toda la información que nos ha dado. Nos aclara mucho el panorama. Claro que es no se puede saber qué puede pasar después de la elección de la mesa directiva. Y al doctor José Oviedo también le agradezco bastante su participación y a todos los que han participado en este conversatorio. Que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias.